Llegamos al momento de la palabra de Dios, el mensaje de fe, de esperanza, de salvación y de vida eterna. A continuación escucharemos la predicación que le habíamos prometido, basada en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 8. Capítulo 2, versículo 8, Lucas, hablando el pastor Juan Carlos Muñoz sobre la Navidad. Y vamos a abrir nuestras Biblias en San Lucas, capítulo 2, en el versículo 8. Dice: habían pastores en la misma región que velaban la guardia de las vigilias de noche sobre el rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel de Jehová les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Verso 11: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Levante su Biblia, por favor. Señor Dios poderoso, prepara nuestro corazón como esa buena tierra donde se siembra la incorruptible semilla de tu palabra y ella da frutos. Amén. Tomen su asiento, por favor, y denle un aplauso bien precioso a Jesús. Se lo merece. Fuerte los aplausos para el Señor. Hermanos, repito, hoy vamos a hablar de la Navidad y quiero que por favor se siente. Vamos a hablar precisamente de la Navidad. Permítame decirles algo de principio. Nosotros, en cada una, y podría yo decirle de esta manera, en las efemérides, en las fiestas universales, porque la Navidad es una fiesta prácticamente universal. En las fiestas universales o en las celebraciones universales, nosotros siempre, o yo me he abocado a colocar la posición de la iglesia al respecto a dichas festividades. Doy un ejemplo. Por ejemplo, en el mes de febrero se celebra casi a nivel mundial lo que se conoce como el carnaval. Y por supuesto que nosotros fijamos nuestra posición cristiana y doctrinal al respecto del carnaval. Claro está, y ustedes lo sabrán, que nosotros no compartimos dichas festividades. El cristiano no comparte dichas festividades. ¿Por qué? Porque sencillamente esas festividades, además de tener un trasfondo maligno satánico, también es una festividad que transgrede los principios, la moral y la ética cristiana. No hay nada de cristiano en el carnaval, ¿sí o no? No hay nada de cristiano en el carnaval, por lo tanto, colocamos nuestra posición. Más adelante, mes de abril, llegada las fiestas universales de la Semana Santa, la iglesia también fijó su posición doctrinal al respecto. Llegamos a la conclusión a través de la Biblia que en efecto tenemos que darle el sentido correcto nosotros los cristianos a la Semana Santa. Aprovechar también, o de alguna manera tomar ocasión de lo que está viviendo el mundo, recordando la muerte de Cristo, para llevarles el verdadero evangelio. Digan gloria a Dios. Más allá, ¿verdad?, de todo lo que era el tema de la idolatría, nosotros hablamos del verdadero sentido de la Semana Santa. Llegado entonces el último día del mes de noviembre, entonces hablamos acerca de una fiesta
que en los últimos años se ha venido tornando bastante universal, y es la fiesta del Halloween. Por supuesto, la iglesia colocó su posición doctrinal al respecto. A través de la predicación y la palabra de Dios, fijamos por la Biblia y llegamos a la conclusión de que esta fiesta es totalmente satánica. Por lo tanto, un cristiano no debería participar de estas festividades, porque tiene un trasfondo totalmente satánico, totalmente ocultista, y además transgrede las buenas costumbres, los principios y la moral y la ética cristiana. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Ya estoy en el cuarto diciembre acá, cuarto año acá dirigiendo la iglesia, y estaba obviando un poco tocar este tema porque es bastante coyuntural para muchos. Es bastante medular este tema, pero vemos entonces la necesidad, ya que alineándonos a nuestra sede madre en Brasil, porque tenemos que tener la misma línea doctrinal, alineándonos a la sede madre en Brasil, entonces vimos propicio realmente tocar este tema que lo tenía, de alguna manera, ya lo tenía planteado tocar, pero no hallaba el momento. Sin embargo, la iglesia tiene que entender este tema a la luz de la Biblia. Denle un aplauso fuerte a Cristo. Alguien me dirá, pastor, y aquí voy a excusar, estoy haciendo un preámbulo muy grande, ¿verdad? Pero quiero que me entiendan la posición. Quiero que entiendan nuestra posición. Alguien dirá, pastor, es que nunca la iglesia había fijado posiciones doctrinales al respecto de estos temas. Ejemplo, carnaval. Ejemplo, Semana Santa. Ejemplo, Halloween. Ejemplo, Navidad. De alguna manera la habíamos obviado y no habíamos fijado, repito, nuestra posición doctrinal. Sin embargo, hermano, yo creo que la iglesia debe sí fijar esta posición, y debemos nosotros y yo como pastor fijar esa posición, porque si no, cada quien, ¿verdad?, va a pensar como quiere y va a de alguna manera expresar como piensa. Unos creen que sí, otros que no, que el diablo, que Satanás y un montón de cosas. Amén. Pero entonces hoy nosotros vamos a tratar de fijar la posición doctrinal, por supuesto, con respeto. Con respeto. Si hay alguien aquí que dice, bueno, yo no creo, no participo, se lo respetamos. Amén. Pero no me satanice al que crea o al que considere que no está mal. Empezando por allí, vamos con el respeto. Denle un aplauso al Señor Jesús. Gloria a Dios. A su nombre, denle un aplauso al Señor. Muy bien. Entonces, repito, nos damos a la tarea, y yo particularmente me di a la tarea de colocar estos temas en contexto. Que la iglesia supiese, si es que no lo sabía y no lo tenía claro, que la iglesia supiese cuál es la posición al respecto de estos temas. Y por supuesto, llegado la Navidad ahora, entonces vamos a dar nuestra postura, ¿verdad? Llegado este mes de diciembre, se presenta una gran polémica entre el pueblo cristiano de si se debe o no celebrar la Navidad. Polémica que por supuesto no es nueva. Es una polémica que data de mucho tiempo. De hecho, es una polémica histórica de la iglesia. Si se debe o no celebrar la Navidad. Hay unos que dicen que no se debe celebrar dicha fiesta, y dicen tener argumentos para sostener esta posición. Otros dicen que sí, que no hay problema, que se puede celebrar la Navidad, y por supuesto dicen también tener argumentos para sostener su posición. Digan gloria a Dios. Veamos entonces ambas posiciones. Veamos entonces ambas posiciones desde el punto de vista de la Biblia, porque es la Biblia la prueba fehaciente de si esto es o no es cierto. No es la opinión humana, es la palabra de Dios. Denle un aplauso al Señor.
Y es la posición de la Biblia la que nos interesa. Amén. Vamos a ver entonces la posición de la Biblia, que es la que nos interesa. Veamos en primer lugar los que dicen que no se debe celebrar. No me vaya a levantar la mano los que, no quiero que aquí entremos en más polémicas, ¿verdad? Y alguien vaya, yo creo. No. Solo escuche. Solo escuche. En primer lugar, los que dicen que no se debe celebrar, para sostener su posición, siempre utilizan dos argumentos, véanlo. Los que dicen que no se debe celebrar, casi siempre, para sostener esa posición, utilizan dos argumentos. Y vamos a ver cuáles son estos dos argumentos. Uno, dicen que no aparece en la Biblia. Por cuanto no aparece en la Biblia, no se debe hacer. Pero miren ustedes esto. Existen en la Biblia lo que se conoce o se llama como mandamientos explícitos. Repito, existen en la Biblia lo que se conoce o se llaman mandamientos explícitos. Son aquellos mandamientos donde no se da lugar a duda, donde son bien enfáticos, donde son bien contundentes. Doy un ejemplo: en el Decálogo, en los 10 mandamientos, por ejemplo, se dice: no robarás. Este es un mandamiento totalmente explícito. No hay lugar a dudas, ¿verdad? ¿Qué no entendemos de no robarás? Obviamente, no robarás. No hay lugar a duda. Es totalmente explícito, es totalmente convincente, ¿sí o no? Y sabemos que Dios condena este tipo de acciones. Digan gloria a Dios. No robarás o no matarás. Es un mandamiento totalmente explícito. Pero también existen en la Biblia lo que se conoce como mandamientos implícitos o principios espirituales, que no están bien concisos en la palabra de Dios, no son tan contundentes como los mandamientos explícitos. Sin embargo, se toma un texto y de allí se saca un principio espiritual. Digan gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Se toma un texto y se saca un ¿qué? Un principio espiritual. Ese principio espiritual que deriva de la exégesis bien hecha de un texto se conoce como principio espiritual o implícito. Está allí, pero hay que de alguna manera determinarlo con una exégesis. Puedo darles un ejemplo, ¿verdad? De un mandamiento que es implícito. ¿Les puedo hacer una pregunta? A ver, ¿el fumar droga es malo o es bueno? A ver, búsqueme un texto en la Biblia donde aparezca eso. Ubíqueme uno solo. Un texto en la palabra de Dios que diga fumar drogas es malo. No lo hay. No lo busque porque no lo hay. No lo hay. No hay un texto que diga que el fumar drogas es malo, ¿verdad que sí? Pero lo tenemos como un principio espiritual. Ahora, ¿de dónde sale este principio espiritual? Como yo digo, un principio espiritual o implícito los extraemos del texto de Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Qué dice Primera de Corintios 3, 16 y 17? Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Todos sabemos que el tomar drogas, que alguien que consume drogas, que está destruyendo su cuerpo.
está dañando sus neuronas, está dañando su sistema nervioso central, está dañando la coordinación, está dañando su vida, está dañando su familia, está dañando su cuerpo. Y aunque la Biblia no lo dice como un mandamiento explícito, sin embargo lo extraemos de este texto como un mandamiento implícito, como un principio espiritual, y lo aplicamos ¿dónde? En la iglesia. Denle un aplauso al Señor. Un aplauso fuerte. Así que, dicho esto, pensar de esa manera, entonces es bastante complicado. Porque no aparece en la Biblia. Pero ya va, hay muchas cosas que no aparecen en la Biblia y nosotros las practicamos, y muy bien que lo hacemos a veces. Repito, hay muchas cosas que no aparecen en la Biblia y nosotros las practicamos. Ejemplo, Jorge, cuando te cantan el cumpleaños, pregunto, ¿en qué parte de la Biblia está cantar cumpleaños? ¿Y nosotros qué? Lo hacemos. Y así muchas cosas. Hacemos muchas cosas que no están en la Biblia. Ahora, pero si esas cosas que nosotros hacemos que no están en la Biblia no transgreden de ninguna manera los principios doctrinales que tenemos, los principios espirituales, no transgreden las normas ni las buenas costumbres cristianas, entonces no hay problema en practicar. Entonces, si alguien argumenta que no debe celebrarse la Navidad porque no aparece en la Biblia, entonces yo diría que no te canten cumpleaños tampoco. Por ejemplo, denle un aplauso al Señor. ¿Me están entendiendo? Las imágenes que están viendo allí es la vigilia de la Navidad de Jesús en la sede nacional allá en Brasil. Fue la Navidad donde estuvo el grupo y todo el proyecto Regenere con David Miranda Nieto y por supuesto la cantora Débora Miranda, que por cierto es directora de nuestra iglesia, y todos los directores. Eso fue hace 2 días aproximadamente. Denle un aplauso al Señor. Ahora bien, el segundo argumento consiste en que, para los que dicen que no se debe celebrar Navidad, que es una fiesta, óiganlo, es una fiesta, esto es lo que dicen, una fiesta de origen pagano, una fiesta que no fue instituida por Dios y que tiene un origen totalmente pagano. Digan gloria a Dios. Pero saben ustedes, hermano, hoy en día no es sano pensar de esta manera, porque nosotros tenemos, óigalo, y hacemos muchas cosas también, incluso en la iglesia, que son de origen pagano, y muy bien que las hacemos y las practicamos. Repito una vez más, el que no aparezca en la Biblia y el que tenga un origen pagano no significa que nosotros no podamos de alguna manera, si desea alguien, ¿verdad?, asistir a estas cosas. Entre tanto, no contradiga los principios de Dios. Amén. Permítame darle algunos ejemplos para aquellas personas que dicen es que no se debe de celebrar porque tiene origen pagano. Y les dije ya que hay muchas cosas que incluso dentro de la iglesia hacemos y practicamos que en efecto también tienen origen pagano. Digan gloria a Dios. Pastor, por favor, déjeme ejemplificarlo así. Ven acá. Debería quitarme esta corbata, porque esta corbata tiene origen pagano. ¿Y cómo la defendemos aquí? Y si el pastor sube un día sin corbata, porque ya pasó. ¿Se acuerdan ustedes de la reunión? No tengo que decirlo. Pastor un día sube sin corbata al altar. ¡Qué desgracia! Se está mundanizando la iglesia. Óigame, no hay cosa que tenga más un origen pagano que esta corbata. Y muy bien que la usamos aquí.
y la defendemos. Algunos. Permítame darles algunos datos históricos. Oiga, la corbata. La corbata tiene connotaciones religiosas, pero también en la posmodernidad del mundo tiene connotaciones un tanto complicadas que ya voy a explicar. La corbata tiene su origen en la cultura egipcia. Había un culto al dios Isis. Y escuchen bien, para las hermanas que usaron bufanda en estos días, había un culto, no se asusten, había un culto al dios Isis en Egipto. ¿Y qué pasaba? Cuando alguien moría, se le amarraba una especie de pañuelo en el cuello y se le hacía lo que se conocía como el nudo de Isis, parecido a la corbata, el nudo de Isis. Entonces, ¿qué pasaba? Lo metían en el féretro con el nudo de Isis, porque ellos tenían la creencia de que cuando esta persona pasaba al otro mundo, al mundo de los muertos, Isis, el dios Isis, lo iba a proteger. O sea que están protegidas ustedes con la bufanda. Tiene un origen meramente pagano, totalmente pagano, que viene de allá, por supuesto. La corbata como utensilio de vestimenta fue de alguna manera evolucionando hasta llegar a esto. Pero si nosotros miramos la historia contemporánea de la corbata, vamos a asociarla, y no te va a gustar, Pastor Jorge, la vamos a asociar, perdónenme los hermanos, al mundo gay. Porque según la historia de la corbata, búsquelo en internet, no se quede solo con lo que yo le digo. Cuando llegue a casa, revise en Google y ponga el origen de la corbata, y se va a dar cuenta que fue un utensilio ya en este tiempo, en la era posmoderna, que de alguna manera se acuñó o se familiarizó al mundo gay y a las protestas gay. Ahora la pregunta es, si nosotros en la iglesia utilizamos esta corbata, y repito, muchos la defienden a tal punto que el pastor no puede pasar sin corbata, y algunos ya quizás hasta escandalizados están porque el pastor se quitó la corbata en pleno altar. Y esto es de origen pagano, como ya les he dicho. Entonces el argumentar de que no celebro la Navidad porque tiene origen pagano, usted debe ser totalmente consistente y totalmente coherente con la propuesta que dice o con la posición que toma. Entonces, ¿sabe qué? Tampoco debería usar corbata, y mucho menos la bufanda, porque tiene origen pagano. Dele un aplauso al Señor. Fuerte las palmas. Fuerte las palmas para Cristo. Y a su nombre. Entonces, estas son las argumentaciones que utilizan. Y así, muchas cosas se usan y se utilizan con fines, por supuesto, ahora normales en nuestra sociedad, pero tienen, repito, un origen y un trasfondo pagano. Ahora les voy a dar otra, y por favor, aquí sí quiero que por favor abran la mente. Hay algo que nosotros practicamos aquí en la iglesia que tiene origen pagano, pero me entenderán después. ¿Y sabe qué es? A ver, dame acá algo acá. ¿Qué es esto para nosotros? ¿Qué es esto? Esta es la tarjeta donde llevamos el control de nuestros diezmos que damos periódicamente. Permítame decirle que el diezmo tiene un origen pagano. Sí. Esto no fue invención de Dios. No la tarjetica, el diezmo como tal. ¿Y cómo podemos saber esto, pastor? Les explico. Génesis 14. No lo busque, lo lee en su casa. Tome nota. Génesis 14,
del 18 al 20. Allí se nos habla del primer diezmo registrado en la Biblia. Y como ustedes sabrán, la historia del primer diezmo registrado en la Biblia fue cuando Abraham, el padre de la fe, ¿verdad? El padre de la fe venía de ganar una gran batalla y traía un gran botín, y se encontró nada más y nada menos que con el sacerdote Melquisedec. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham le dio ¿qué cosa? El diezmo. Ahora la pregunta sería, si no hay otro registro del diezmo, ¿dónde aprendió Abraham a diezmar? Se los explico. Abraham, como ustedes sabrán, él es nativo de Ur de los Caldeos. Él es acadio de la Mesopotamia, ¿verdad? Y en esas culturas se acostumbraba a dar diezmos a las deidades. Tenían muchos dioses y se acostumbraban, para honrar a sus deidades, dar diezmos de lo que ganaban, los botines que podían encontrar o lograr o ganar o conquistar, le daban a las deidades. Cuando Abraham sale de su parentela por el llamado de Dios, y Dios le dice a Abraham: sal de tu parentela, Abraham salió, ¿verdad?, de ese politeísmo, de esos muchos dioses de la Mesopotamia, y Dios le dijo: yo soy el único Dios. Y por cierto, Abraham fue el que fundó el monoteísmo, fue el primer hombre que creyó en un solo Dios. ¿Por qué? Porque Dios estaba enseñándolo a través de él, y a través de él iba a enseñar a un pueblo que era el pueblo de Israel más tarde y hasta llegar a nosotros. Por eso somos monoteístas. Ahora bien, Abraham sale de esa cultura pagana, pero ahí en esa cultura estaban acostumbrados a pagar diezmos a las deidades. Y cuando Abraham se encuentra con Melquisedec, después de haber conquistado este gran tesoro, entonces Abraham sigue la misma costumbre pagana de ser diezmista. ¿Y sabe qué hace? A Melquisedec, que la Biblia dice que se llama rey de Salem, que por cierto Salem era Jerusalén, rey de Salem, según el orden de Melquisedec, dice la Biblia en Hebreos más adelante, haciendo prácticamente una cristofanía de Melquisedec en la antigüedad, semejando a Melquisedec a Cristo, ahora en el Nuevo Testamento. Pero en aquel momento Abraham entonces toma el diezmo del botín y se lo da a Melquisedec. La pregunta es, ¿por qué? Si la cultura de diezmar era de origen pagano, ¿por qué entonces Melquisedec recibe el diezmo? ¿Y por qué nosotros hoy diezmamos? ¿Por qué Dios más tarde en la Biblia, después de esto, instituyó el diezmo para el pueblo? ¿Por qué? Si es de origen pagano, ¿sabe por qué? Porque esa es una obra misionera transformadora. Dios vio la ocasión de transformar un hecho bueno de corazón que no transgredía sus principios, llevarlo a ser, vamos a decirlo así, cristiano ahora. Por eso lo predicamos aquí. Pero déjeme decirle que tiene origen pagano. ¿Alguien puede aplaudir a Dios? ¿Pero qué hizo Dios? Lo santificó. Lo trajo de una cultura pagana y lo santificó. Lo hizo santo. Y hoy cada vez, cada hermanito, cada hermanita que da el diezmo en la iglesia, el diezmo es santo porque es para Dios santo, aunque tenga origen pagano. Y es aquí donde entran los que dicen que sí se celebra, o que sí se puede celebrar la Navidad. ¿Qué alegan ellos? Que lo que importa es el sentido de la misma, que si esta festividad no transgrede de ninguna manera los principios bíblicos y no transgrede de alguna manera los valores, la moral cristiana, entonces no hay problema en celebrarla. Al fin y al cabo, lo que importa es que Cristo nació.
celebrar el nacimiento de Cristo. Denle un aplauso al Señor. Celebrar el nacimiento de Cristo. Y no importa realmente, dicen los que sí la celebran, que no importa si pudo haber nacido o no el 25 de diciembre, lo importante es que nació. Y como no tenemos fechas y datos históricos, arqueológicos, antropológicos, ni bíblicos que nos digan cuál es el día exacto que Cristo nació, entonces no hay problema. Ya la celebramos el 18, el 20, el 30 o el 25 de diciembre. Ese es el argumento. Y aquí viene la bomba atómica. Yuhu. Peor que la de Hiroshima y Nagasaki. Aquí viene la bomba atómica. Esta es la posición que abraza la iglesia. La posición que abraza la iglesia es esta. Aquí dice, mire, y lo escribe ¿quién? David Nieto, con el consentimiento de toda la directoría mundial. No se trata del 25 de diciembre o ayer 18, porque hicieron la fiesta el 18. Se trata de celebrar el nacimiento y la vida de Jesús. Esta es la posición de la iglesia. La iglesia cree, no importa si es el 25, pero la iglesia cree que hay que celebrar a Cristo, el Cristo que nació, que irrumpió en la humanidad y que vino con humildad para enseñarnos a vivir en humildad. Ahora alguien dirá, pastor, yo me abstengo, yo no celebro. No hay problema, respetamos su posición. Pero si hay alguien que la celebra, por favor, usted no me lo satanice. No diga eso es del diablo. Y ponen un montón de cosas que ya vamos a explicar. Por cierto, vamos a explicar históricamente algunas cosas que yo sé que les están haciendo ruido a muchos. Yo sé que les está haciendo ruido a muchos. Vamos a ir explicando poco a poco para que usted entienda. Denle un aplauso. Tolerancia. Tolerancia. Por cierto, pastor, ¿no me ves la corbata? Porque es de origen pagano. Denle un aplauso al Señor. Fuerte los aplausos. Veamos entonces lo que defienden y los que argumentan que sí se puede celebrar la Navidad. Veamos entonces el sentido. Pero antes de ver el sentido, que es lo que se alega, vamos a ver algunas situaciones, cosas que tienen que ver precisamente con estas festividades. Y aquí surge una pregunta. Yo sé que ustedes la están esperando. ¿Realmente Cristo nació el 25 de diciembre? Repito la pregunta. ¿Quién se la ha preguntado? Pero si la Biblia no lo dice, ¿cuándo? Repito la pregunta. ¿Cristo nació realmente, Jesús nació realmente el 25 de diciembre? La respuesta contundente es no. Cristo no pudo haber nacido el 25 de diciembre. Por la siguiente razón: aunque la Biblia no da fechas exactas, no da la data de cuando Cristo nació, sin embargo, hay ciertos pasajes de la Biblia que de alguna manera nos enseñan y apuntan más o menos a sacar una idea de cuándo pudo aproximadamente haber nacido Cristo. Digan gloria a Dios. Y precisamente uno de los pasajes es el que leímos. Precisamente uno de los pasajes es el que leímos en Lucas capítulo 2, versículo 8. Digan gloria a Dios. Y lo podemos buscar allí, Pastor David. Vamos a leerlo, por favor. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Qué nos dice allí?
¿Por qué tomamos este texto? Bueno, se dice que Jesús no pudo haber nacido en estas fechas del 25 de diciembre por lo siguiente, porque allí en el hemisferio norte, para estas fechas, hay un invierno terrible. Y según lo que dice este pasaje, se supone que los pastorcitos estaban al aire libre pastoreando a las ovejas. Estaba pastoreando a las ovejas al aire libre, ahí el rebaño. Entonces no pudo haber sido en diciembre, porque repito, para el hemisferio norte, en diciembre hay un terrible invierno, mucha lluvia, así que generalmente los pastores no están afuera en ese tiempo. O sea que entendiendo esto y algunos otros datos más con respecto al censo que se hizo y otros más que no voy a explicar acá, podemos deducir de que Cristo no nació en diciembre efectivamente. Pero la pregunta sería entonces más o menos ¿cuándo nació? Bueno, la Biblia nos da ciertos datos y según la situación geográfica y la situación climática, lo más probable según estudiosos es que Cristo nació en el otoño antes del invierno. ¿Y cuándo es el otoño en el hemisferio norte? Básicamente el mes de septiembre. O sea que Cristo pudo haber nacido en el mes de septiembre, según los datos que la Biblia nos puede proporcionar, los pocos datos que la Biblia nos puede proporcionar. Entonces, Cristo no nació. Jesús no nació el 25 de diciembre. Lo más probable, que no hay datos fehacientes, es que Cristo nació en el mes de septiembre, en el otoño, cuando en efecto los pastorcitos sí pueden estar pastoreando las ovejas al aire libre. ¿Me entendieron? Ahora surge otra pregunta y esta es la más complicada. Por favor, no conversemos ahora, escuchemos. Y surge otra pregunta. Entonces, ¿por qué se celebra que Cristo nació el 25 de diciembre? ¿Se han hecho esa pregunta? Vamos a tratar de explicar. Un aplauso al Señor. Para explicar esto, debemos en primer lugar irnos al origen de por qué en específico el día 25 de diciembre. Presten atención. Y para llegar al origen de esto, hay muchos que aluden que si llegar al origen desde la Babilonia, de Semiramis, de Nimrod y mucho más acá, entonces Isis allá en Egipto. Pero nosotros podríamos rastrear con mucha más veracidad el inicio de estas festividades en la Roma antigua. En la Roma antigua se dice que, denle un aplauso al Señor, se dice que en Roma, en la antigua Roma, había una fiesta muy famosa que se llamaba en latín Nativitas Solis Invictus. Repito, Nativitas Solis Invictus, en latín de Roma, que significa nacimiento del sol invicto. Repito, o nacimiento del sol de justicia. Presten atención. Y esa fiesta se celebraba precisamente el 25 de diciembre, donde se conmemoraba a un dios, al dios que ellos conocían como el dios del sol, llamado el dios Helios para los griegos. De ahí el nombre, que el sol contiene ese componente químico llamado helio. El dios Helios para los griegos, pero para los romanos es el dios Apolos. Entonces se conmemoraban el 25 de diciembre las fiestas del dios Apolos y se le conocía como las fiestas del sol invictus, del sol de justicia. Esto es en la antigua Roma. ¿Por qué? ¿Por qué se celebraban? Permítame decirles también, darle un dato histórico. En todo lo que era la Mesopotamia y en muchos pueblos antiguos, casi siempre
para estas fechas, casi que en todo el mes de diciembre, o en las últimas semanas de diciembre, se celebraban fiestas a muchas deidades. ¿Por qué? Bueno, porque diciembre representaba la entrada del invierno. Y para los pueblos antiguos, el invierno era sinónimo de bendición, porque venía la lluvia que fecundaba la tierra, que mojaba la tierra y que fecundaba la tierra, y posterior a eso podía haber alimento, y el alimento representa la vida. Por eso muchos pueblos circuncindantes a Roma y muchos pueblos antiguos en el mes de diciembre celebraban alguna festividad para sus dioses, obviamente paganos. Y Roma no era la excepción. Roma celebraba el 25 de diciembre, repito, las fiestas del sol Invictus, que representaba precisamente eso, la entrada del invierno. Y en esas mismas festividades también se celebraban otras fiestas que se le llamaban las Saturnalias, que duraban 7 días. Y específicamente el 25 de diciembre, la fiesta Apolos al dios Invictus. En estas fiestas de las Saturnalias, escuche bien, llegaban en una situación donde muchos amos le daban cierta libertad a los esclavos, pero libertad limitada. Es por eso que muchas empresas gubernamentales le dan, por ejemplo, 15 días al trabajador. Viene de allí. Dejaban libres a los esclavos por un tiempo corto. Y no solo eso, también le daban regalos a los esclavos. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero entonces de alguna manera se festejaba todo esto. Digan gloria a Dios. Se festejaba todo esto. Denle un aplauso al Señor. Porque festejaban precisamente la llegada del invierno. Entonces el 25 de diciembre en Roma se celebraba la fiesta del sol de justicia. Ahora, ¿qué hizo el cristianismo? Vean ustedes. ¿Por qué entonces ahora se celebra que Cristo nació ese 25 de diciembre? ¿Qué hizo el cristianismo? El cristianismo en el siglo IV cristianizó esta fiesta pagana diciendo: ¿qué dijeron los obispos de Roma? ¿Qué dijeron los obispos de Oriente? ¿Qué dijeron ellos? Bueno, no sabemos exactamente cuándo Cristo nació. Y miren que los obispos eran la autoridad eclesiástica del momento. No había otra iglesia, era una sola iglesia. No es como ahora que están los testigos de Jehová, los cristianos, los mormones, los arecristas. No. Ahí solamente existía una sola iglesia, la iglesia cristiana, que después llegó a ser la iglesia católica para el momento. Y por supuesto existían los ortodoxos de Israel, pero ellos tenían peso, tenían autoridad eclesiástica, eran obispos. Antes no era como acá, ¿verdad? Que había una iglesia de Dios de amor, la iglesia luz del mundo. No, era una sola iglesia. Y la iglesia en diversas partes habían obispos que cuidaban de la iglesia. Entonces, ¿en qué desembocó esto? ¿A qué conclusión llegaron los obispos de Roma y los obispos de Occidente? No sabemos cuándo Cristo nació. No hay un dato específico, no hay un día específico que diga Cristo nació este día. Bueno, no sabemos por qué el Señor no lo dejó apuntado allí, pero lo dejó así. Entonces, no sabemos cuándo nació Cristo. Y se dice por allí que los paganos, porque Roma era el imperio predominante, que los paganos celebran el nacimiento de un Dios el 25 de diciembre. Y se dice que es el Dios, el sol de justicia. Y ellos llegaron a la conclusión y dijeron: bueno, el único sol de justicia es Cristo. Es el único justo y es el que vino como la luz que resplandeció en el mundo y acabó las tinieblas, es Cristo. Denle un aplauso al Señor. Fuerte los aplausos. Y cristianizaron esta fecha. ¿Qué hicieron ellos? Dijeron: bueno, vamos a acabar con el paganismo acá.
y vamos a introducirle el cristianismo. Y dijeron, Cristo nació el 25 de diciembre. ¿Y quién le dio fuerza a esta idea? ¿Y quién fundamentó esta idea y la legalizó en toda la comunidad cristiana? Bueno, fue el Papa Liborio, obispo de Roma. Y lo hizo en el año 354, que oficializó que el 25 de diciembre fue el nacimiento de Jesucristo, el verdadero sol de justicia. Cristo, la luz del mundo. Por supuesto lo hizo con el consentimiento de los patriarcas de Oriente y también con los obispos del norte de Europa. Y todo esto fue dando cuerpo y desembocando a la tradición de que Cristo nació y se celebra en casi todo el mundo, y aquí en Venezuela también nació el 25 de diciembre. ¿Qué hizo la iglesia? Cristianizó algo pagano. Hizo la obra misionera. Transformar lo pagano en santo. Santificar lo pagano y traerlo a la santificación, ya lo dije. Cristianizó este día, y a partir de ese momento la cosa cambió. Ya no adoraban a Apolos, ahora adoraban a Cristo. Ya no adoraban al sol de justicia, ahora el sol de justicia era Cristo, la luz del mundo. Y ahora trascendió hasta nuestros días. Denle un aplauso fuerte al Señor. Digan gloria a Dios. ¿Vive o no vive? Y así fue como quedó establecido que Cristo nació el 25 de diciembre. Pastor, pero tiene origen pagano. Pero no transgrede los principios bíblicos. Porque ¿qué es la Navidad, hermanos? La Navidad no es la borrachera que vemos en la calle. La Navidad, no, esto lo transgredió el hombre, el humano. La Navidad no es el mercantilismo que vemos allá afuera. La Navidad es celebrar que el sol, Dios, la luz del mundo, irrumpió en la humanidad con humildad, con amor, para morir posteriormente en una cruz y nosotros ser salvados por Él. El gran regalo de Dios para nosotros. Denle un aplauso fuerte a Cristo. ¿Vive o no vive? No me miren así, por favor. Es lo que la iglesia antigua, primitiva, creía. Pero hablemos un poco ahora de los íconos de la Navidad, porque ese es otro problema que complica, ¿verdad? Ok, Cristo nació, maravilloso. Pero ¿y qué del arbolito? ¿Y qué de San Nicolás? ¿Y qué del pesebre? Hablemos de eso. Hablemos de los íconos de la Navidad. El arbolito de Navidad. Pastor, a mí no me gusta usar arbolito. No hay problema, no hay problema. No hay problema. Pero veamos entonces el origen de esto. Porque una cosa es verlo en estos tiempos contemporáneos y otra cosa es mirar la esencia de estas cosas. El arbolito de Navidad nace en el norte de Europa, en los países germanos o nórdicos o escandinavos, como se le llama también. En primera instancia era un culto, o se hacía un culto al dios Frey, que era el dios de la fertilidad para los pueblos germanos. ¿Qué hacían? Tomaban un árbol y lo colocaban allí en sus casas, y sobre la copa de aquel árbol, perenne por cierto, hecho allí de materiales nada más, perenne, hecho de materiales que perdurara, ¿no? Casi como los de hoy en día que son de plástico, ¿entiendes? Ellos hacían eso y colocaban, como era el culto al dios Frey, colocaban sobre la copa de aquel árbol el palacio de un dios llamado Odín, y debajo colocaban algunas cosas de madera que representaba el mundo de los muertos.
¿Entiende? Pero ¿qué pasó? Oiga bien, vino un misionero cristiano en el siglo VIII llamado Bonifacio. Y este misionero Bonifacio vio estas prácticas y ¿qué hizo? Cristianizó también el árbol. ¿De qué manera? Él ya no tomó un árbol perenne, sino que cortó un pino y lo colocó. Y sobre el pino, en vez de colocar el templo del dios falso Odín, él colocó manzanas. Y debajo de esas manzanas, en el pie del árbol, colocó velas. ¿Por qué? Porque él decía que el árbol era el ser humano, la humanidad. Y las manzanas representaban el pecado que estaba en la humanidad, el pecado original. Pero las velas representaban la luz de Cristo que alumbraba en la oscuridad sobre el pecado humano y cristianizó el árbol. Claro está que hoy en día, ¿verdad? Se cambiaron, ya modernizando, ¿no? El árbol, se cambiaron las manzanas a las bambalinas que conocemos y se cambiaron las velas a las lucecitas que conocemos. Sin embargo, el origen del árbol de Navidad tal y como lo conocemos, precisamente también era cristianizar por este misionero llamado Bonifacio, era cristianizar algo pagano para ahora darle un sentido cristiano. Yo no le voy a decir si lo utilice o no, claro está, pero lo que sí usted debe entender cuál es el sentido principal de esto. Dele un aplauso al Señor. Fuerte los aplausos. Alguien preguntará, pastor, ¿y qué de San Nicolás? Veamos entonces. Y es necesario irnos a los orígenes. Digan gloria a Dios. Oiga, lo que el personaje ese gordito, con traje rojo y blanco, bastante bonachón, que hoy conocemos, bueno, tiene una historia un tanto diferente, ¿no? Tiene hoy una historia, tiene realmente una historia diferente, pero no deja de ser una historia fascinante. Escúchenla. Tiene sus inicios en un obispo y sacerdote en la región de Mira. Por eso se le conoce también como San Nicolás de Mira. Ahora, mucho más adelante evolucionó y en otras situaciones que no tenemos tiempo de contar, llegó a ser Santa Claus, ¿verdad? Pero nosotros lo conocemos aquí como San Nicolás, ¿sí o no? Ok. Entonces, inicialmente era un obispo, sacerdote en la región de Mira, por eso se llamaba San Nicolás de Mira, en la antigua Anatolia, lo que hoy para nosotros es Turquía. Vean bien, en el año 280 después de Cristo, fue un obispo muy bondadoso. ¿Qué hacía este obispo? Daba regalos a los pobres, ayudaba al necesitado y ayudaba incluso a los niños. Por eso posteriormente se asoció con este, repito, personaje bonachón que le trae regalo a los niños. ¿Por qué? Se cuenta en la historia que él ayudó a todo un hospital dándole beneficios económicos, repartió riqueza para los niños necesitados. Se cuenta también que salvó a unos niños de un incendio exponiendo su vida. Y además era un hombre de mucha bondad, que repartía, que daba regalos y que ayudaba al más necesitado. Esto, por supuesto, trascendió en la historia. Y como la Navidad, ya lo vamos a ver a continuación, es precisamente esto. La esencia de la Navidad, lo vamos a ver a continuación, es el compartir, es el darle al que no tiene.
es desacomodarme yo para acomodar al otro, como Cristo lo hizo, que se desacomodó del cielo siendo Dios y se vino a la tierra a nacer en un pesebre. Esa es la esencia. Entonces, como esa es la esencia, vieron en este hombre un ícono para representar allí el espíritu o la esencia de la Navidad. Y de allí nació la historia de San Nicolás, que por supuesto, como ya les dije, fue modernizándose hasta llegar a este gordito bonachón que reparte regalos. Pregunto, ¿qué de malo tiene alguien que regale? ¿Qué de satánico tiene alguien que sea generoso con los demás? ¿Acaso ese no es un principio cristiano? ¿Acaso eso no es lo que Dios nos manda a nosotros? Obviamente no le voy a decir que coloque un Santa Claus, un San Nicolás en su casa. Gloria a Dios. Dele un aplauso a Cristo. ¿Vive o no vive? Si usted quiere, llega a casa y se mete en Google. Y allí en Google usted revisa en internet esto que estoy contando acá, esto que estoy hablando acá. Digan gloria a Dios. Amén. Y como ya les dije, ahora, pastor, ¿y qué del tema de dar regalos? Por allí se hacen en algunas empresas, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo? El amigo secreto. El amigo secreto. ¿Quién alguna vez, estando allá, verdad? Yo siempre tenía mala suerte para los amigos secretos. Uno se esmeraba, ¿verdad? Y compraba aquel regalo, y cuando venía a ver, una chupeta. Una vez un cocosete. Yo me gasté, no sé, calculando hoy en día como $30 en un regalo, y de repente recibí un cocosete. Pero bueno, esa no es la idea, ¿verdad? La idea es dar sin esperar algo a cambio. Ese es el principio bíblico. Un aplauso al Señor. Ese es el principio bíblico. ¿Qué del compartir de regalos? El dar regalos. Como ya les dije, esto viene también de ese trasfondo de la antigua Roma. En esos 7 días que se celebraban las fiestas de las Saturnalias, se acostumbraba a los amos, a sus esclavos, a sus trabajadores, a darle regalos. Es por eso que a usted le dan, ¿cómo se llama? Aguinaldo, ¿no? El aguinaldo. Ah, pero como usted dice que no cree en la Navidad, no recibe el aguinaldo, por favor. Eso es de origen pagano. Pastor Antonio, usted no va a recibir aguinaldo ahora. Eso es de origen pagano. Usted es un cristiano. Gloria a Dios. Bueno, en fin, ¿qué de los regalos? Entonces, los amos daban regalos y daban una cierta, ya lo dije, ¿verdad? Una cierta libertad por un tiempo determinado para que ellos descansaran del trabajo de todo el año. Que este dar de regalos tiene un trasfondo compasivo. ¿Un trasfondo de qué? De dar, de compartir con el que no tiene, con el más necesitado. Yo puedo preguntar algo: ¿qué de malo tiene compartir con el más necesitado? Voy a preguntar por acá. ¿Qué de malo tiene compartir con el más necesitado? Ese es el principio. Y eso es lo que nosotros debemos sacar de la Navidad. No, que eso es del diablo. No, el principio es dar. Y Dios a nosotros nos enseña a dar, a compartir con el que no tiene. Hace 10 hallacas, ¿y por qué crees que le regala 5 a la vecina? Porque ese es el sentido de la Navidad: compartir con el que no tiene, con el más necesitado. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Vive o no vive? Pastor, ¿y qué del pesebre? Vamos con el pesebre. ¿Qué del pesebre? Digan gloria a Dios. Como dijo un gran pastor, tal vez lo más cristiano fue el pesebre. Óigalo. Así dijo un gran pastor. Quizás lo más cristiano de muchos de los íconos que tenemos es precisamente el pesebre. Miren bien, apareció en el siglo XIII por el sacerdote, y ustedes lo van a conocer al escuchar el nombre, por lo menos lo han oído,
apareció en el siglo XIII por el sacerdote Francisco de Asís. De ahí se creó la mención de la orden de los franciscanos. Este popular sacerdote, ¿verdad?, lleno de amor, de misericordia, que reflejó todo esto. Por eso fue tan famoso él, Francisco de Asís. ¿Sabe por qué? Porque él vio que la iglesia se había convertido en lo que no era. Él vio las riquezas de Roma, del Vaticano hoy en día. Él vio la opulencia de la iglesia, el orgullo de la iglesia, cómo tenían riquezas, oro. Él vio la arrogancia de los obispos, de muchos obispos, de muchos cardenales. ¿Y sabe qué hizo él? Él quiso representar en una obra que no era así la iglesia, que la iglesia no era opulenta y que la iglesia no era orgullosa, que la iglesia no era multimillonaria, sino que la iglesia que nació en la persona de Cristo, repito, irrumpió en un pesebre humilde para enseñarnos que la iglesia debía volver a la humildad. ¿Y qué hizo él? Claro está, que en ese momento, al recrear esto, el nacimiento de Cristo, él utilizó personas reales. Tomó a alguien y era María, tomó un hombre y era José, tomó un niño que lo puso en un establo y ese era Cristo. ¿Y qué quiso hacer él? Representar en esta obra al mundo que la iglesia no era lo que los padres, lo que el Papa decía, la opulencia y la riqueza, sino más bien que la iglesia tenía orígenes humildes, como Cristo nació en un pesebre. Pregunto yo, Pastor David, ¿qué de malo tiene representar la humildad de la iglesia? Yo creo, hermano, yo creo firmemente, y aquí sí voy a poner mi posición personal. Yo creo que la iglesia, de alguna manera, y esto lo digo simbólicamente, debería ser un nuevo pesebre. Porque hay mucha iglesia que cree que tiene que ser millonario, o que los templos, o que la riqueza. No, la iglesia es humilde. Nació en humildad, nació en la sencillez. El Hijo de Dios, Cristo, irrumpió en la historia humana y encarnó en la historia humana en un pesebre humilde, en humildad, en sencillez, no en opulencia, no en grandes regalos. No, ese no es el sentido. El sentido es reconocer la humildad. El sentido es desacomodarse Dios del cielo, como dice la Biblia, Pablo, sin tener ser Dios de que aferrarse, para venir, repito, a irrumpir en la historia humana en un humilde pesebre. Qué mensaje tan maravilloso ese para la iglesia del momento medieval del siglo XIII, donde la iglesia de Roma se había vuelto bastante orgullosa y opulenta. Vino este hombre y representó eso, diciéndole al mundo: esto no es el evangelio, esto no es el cristianismo. El cristianismo es humildad. El cristianismo es compartir con el que no tiene. El cristianismo es amar al necesitado. Es humildad, es humildad. Y hoy en día el mundo ha transformado la Navidad de Cristo y ha hecho todo un mercadeo de esto. Sin embargo, el cristiano, si desea celebrar la Navidad, hágalo, pero desde el punto de vista cristiano. ¿Qué pasa? Muestre la humildad. Dé al que no tiene, ayuda al necesitado. Muéstrale a Cristo humilde en tu vida, en la iglesia. Dale un aplauso fuerte al Señor. ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? Claro está que esto también fue modernizándose. Y ahora, pues, a menos que sea una obra teatral o algo así, se utilizan pequeñas estatuillas, ovejitas de plástico o de porcelana, y se colocan, ¿verdad?, representando lo mismo, la humildad de Cristo, que nació en un
pesebre. Puedo preguntar, hermano, ¿qué de malo tiene? ¿Puedo preguntar eso? ¿Ah? ¿Qué de malo hay en representar eso? Dele un fuerte aplauso al Señor. Vivo no vive. Y así todo fue trascendiendo hasta llegar a nosotros. Ahora la posición es que no importa, hermanos, si Jesús nació en diciembre o no. Esto se tomó sencillamente como una fecha simbólica. Primero, para cristianizar una fiesta pagana, y segundo, para celebrar el mayor de los milagros. Cristo nació. Cristo nació. Y el motivo de celebración es que Cristo nació. Creo que el celebrar el nacimiento de Jesús, particularmente el 25 de diciembre, no es malo, después que el cristiano le dé el significado correcto. Óigalo, que el cristiano le dé el significado correcto. Que en estas fechas hay que celebrar con amor, con amabilidad, con darle al que no tiene, con compartir, de alguna manera limpiar asperezas, o limar, perdón, asperezas también. No como el mundo lo ha tergiversado. Para el mundo la Navidad representa la borrachera, pero nosotros somos cristianos. Para el mundo la Navidad representa incluso inmoralidades sexuales. Representa mercadeo, el mercado, la oferta y la demanda. Eso representa para el mundo. Pero para nosotros los cristianos no debería representar eso. Debería representar lo que la esencia del nacimiento de Cristo nos indica: la humildad, el dar, el compartir, el desacomodarme yo para acomodar al otro. Y más en estas situaciones económicas que estamos viviendo nosotros, donde a veces cuesta en otra hora hacía 50 yacas, hoy tienes que hacer 10, pero ya va, déjame de estas 10 que haga, yo voy a compartir con la vecina, no importa si me queda una. Por favor, iglesia. El mundo tergiversó la Navidad y ahora está llena de borracheras y tantas otras cosas. Pero repito, nosotros podemos celebrar la Navidad. Ese es mi punto de vista. Respetamos al que no, pero desde el punto de vista cristiano, desde el sentido cristiano, desde la esencia cristiana. Dicho esto, hermano, quiero que sepamos algo. La Navidad, la esencia de la Navidad, es recordar que el Hijo de Dios nació e irrumpió en la humanidad con sencillez, en amor, en el amor ágape, el amor sacrificial. Dejar de ser Él para que tú seas, morir en la cruz por ti. Irrumpió en la humanidad con sencillez, en un pequeño establo, sin grandes opulencias, para que usted y yo aprendamos a ser humildes. Aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. La Navidad no significa grandes regalos. Si usted puede, gloria a Dios. La Navidad no significa la borrachera. La Navidad no significa nada de estas cosas mundanas. La Navidad significa compartir con el otro el amor ágape.
el amor ágape, el amor sacrificial, dar tu vida por el otro. Digan gloria a Dios. El compartir, el estar junto a la familia muchas veces, y tantas otras cosas buenas. Pero el mundo se ha encargado de empañar la Navidad. Y lastimosamente muchos cristianos también. Ese es el peor de los problemas. Pero escúcheme, iglesia de Jesús, que Dios te bendiga en esta Navidad. Comparta con el que no tiene, si usted lo desea. Y además de todo, para terminar, en esta Navidad y en estos tiempos donde la gente recuerda de alguna manera el nacimiento de Cristo, la iglesia y nosotros los predicadores siempre buscamos ocasión de enseñarles la verdad de la Navidad. Esto es una ocasión para permear a la humanidad de que Cristo nació y de que nació humilde, para que nosotros aprendamos la humildad. De pie la iglesia.